Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Samuel de Jesús Durón y quiero aprovechar este vídeo para hablar de un tema muy importante dentro de la industria, como es la extracción de aceite de palma africana. Este es uno de los rubros muy importantes en Honduras y así como en otros países de América, sobre todo en el sur de América. Es importante que tengamos claro, ¿verdad?, cómo es que llega ese aceite que utilizamos en nuestras cocinas para la elaboración de los diferentes productos comestibles que llegan a cada uno de los tiempos en nuestras mesas. La extracción de aceite de palma africana. Eh, a- Les presento un breve esquema sobre el proceso que conlleva la extracción de este aceite, desde que los camiones las traen desde las fincas eh, donde se cosechan las palmas, ¿verdad? Esto las traen, luego son depositadas en las tolvas que luego son dirigidas a través de un sistema Redler hacia los diferentes procesos como lo es la esterilización, la extracción, la clarificación, hasta llegar a verdad a los diferentes, como estamos viendo al final aquí, la prensa o el prensado en el cual verdad es donde se extrae una vez que la nuez ha sido batida o ha sido pasada por los diferentes procesos, ¿verdad? Eh, Llega al proceso de prensado en donde se le extrae por completo, ¿verdad? Toda la humedad, es decir, la cantidad de aceite que contiene la nuez. Número uno, el proceso de resección de fruta. La resección consiste en el pesaje del camión cargado de fruta al entrar a las instalaciones de la planta, lo que permite tener un control diario sobre la materia prima disponible para procesar y efectuar el pago a los proveedores. Los camiones o volquetas desalojan los racimos en las tolvas que se tienen dispuestas de acuerdo a la orden de llegada, y el operario encargado de manejar las compuertas dispone la forma de llenado de los vagones y el envío al esterilizador o autoclave. Para nuestro proceso se realiza en primera instancia en la báscula, donde se registra el peso de la fruta que ingresa a la planta extractora mediante una báscula tipo camionera con capacidad hasta 60 toneladas. Cuando los camiones traen las bellotas de las fincas de Las Palmas, estos llegan a las plantas donde se extrae el aceite y se necesita, ¿verdad?, ponerlo sobre una báscula en el cual ellos son pesados junto con el producto que traen, eh, para identificar mediante computación eh, el contenido neto que trae cada camión. Luego, una vez que los camiones depositan la carga en las diferentes tolvas, luego el camión también una vez que sale, es de nuevamente pesado para así identificar el peso neto del producto que entró a la planta y así llevar un control exacto de lo que en realidad entró a la planta y necesita ser transformado. Paso número 2. Una vez que los camiones, ¿verdad?, depositan las bellotas en las tolvas, como hablamos anteriormente, los operarios abren cada una de las puertas de estas, sobre las cuales las bellotas ruedan por un sistema Redler eh, hacia dar al área de esterilización, donde este proceso consiste en el sometimiento del fruto cosechado a condiciones elevadas de temperatura y a presión de vapor saturado durante un tiempo de más o menos 70 minutos. Los objetivos de pasarlos por este proceso es, número uno, evitar el aumento en la acidez del aceite crudo obtenido. Número dos, permitir el ablandamiento del mesocarpio del fruto y la ruptura de las celdas que contienen el aceite, permitiendo un porcentaje de extracción elevado.
coagulación de proteínas, evitando formación de emulsiones que impiden una clarificación ideal. Y número 4, soltar la almendra dentro de la cáscara para facilitar la posterior recuperación de las almendras. Paso 3, prensado. Una vez que las bellotas, ¿verdad? O las nueces han pasado por el proceso de esterilización, ya van en un proceso un poco más, ya están cocidos, en donde luego son conducidas, ¿verdad? A los molinos de prensado, donde se extrae, ¿verdad? Completamente la cantidad de agua, la cantidad de aceite, ¿verdad? Humedad contenida en cada una de las nueces, para posteriormente, ¿verdad?, pasar al próximo proceso. Esta etapa del proceso consta de dos actividades: la digestión, en donde la fruta es macerada, es decir, triturada, desprendida, ¿verdad?, de la nuez, y la bellota, para posteriormente pasar a la siguiente etapa, a una temperatura de 90 grados centígrados, y el prensado, en donde se extrae mecánicamente por presión el aceite contenido en el mesocarpio del fruto. La fruta esterilizada, incluyendo los raquis picados, es recogida por un transportador de arrastre desde los esterilizadores verticales para llevarlos hasta un digestor, donde ocurre una maceración de los mismos, es decir, la preparación antes del prensado. Las fibras de prensado en el proceso mejorado arrastran gran cantidad de lodos pesados, de tal forma que la concentración de los mismos en el licor de prensa disminuye notoriamente, facilitando el proceso posterior de la clarificación del aceite. Pues como les antes iba mencionado, en el prensado pues se obtiene, una vez que ya la fruta, la bellota soltó las nueces, que son los que vamos a utilizar para la extracción del aceite, eh, es, luego son macerados o prensados pues para obtener toda esa cantidad de aceite, para luego este aceite se contiene en estas nueces, está dividido en dos partes, que es el aceite de palmistería o el aceite de palma africana. Entonces, eh, consiste en la separación de que es bombeado hacia una válvula de compresión para siempre a altos grados de vapor, para poder sustraer, ¿verdad?, las cantidades de aceite de palmistería. También lo que no es que, porque viene con materia, como decir, lodo, cosas así sucio, entonces también todo eso es extraído. Luego pasar al proceso de la clarificación, que es lo que yo estaba mencionando. El objetivo de este proceso de clarificación consiste en retirar el agua y las impurezas lodosas del aceite obtenido en el prensado, mediante un proceso de filtrado, de decantación y centrifugación, buscando alcanzar rendimientos altos de extracción de aceite crudo con un mínimo de impurezas sólidas. El aceite crudo, aceite, lodos livianos, agua y lodos pesados es recogido por un conjunto de ductos metálicos e inoxidables que lo lleva al tamiz circular de doble malla, donde se atrapan las partículas sólidas y livianas en suspensión, llamada fibrilla, que vienen en suspensión con el licor de prensa. La salida residual de lodos aceitosos del clarificador rápido es inyectada por bomba a la columna calentadora, previa a la entrada al clarificador vertical con fuerzas cortantes, para garantizar que dicho líquido mantenga el 90% los grados de temperatura dentro del clarificador. Número 5, el proceso de desfibrado. El objetivo de esta decisión consiste en separar las fibras de las nueces, aprovechando la marcada diferencia de densidad de los dos elementos involucrados en la mezcla. De la prensa sale una parte sólida compuesta por fibra, o fibra de mesocarpio, o fibra de raquis, y las nueces, que pasan a un sinfín transportador secador de torta, donde se transporta y seca dicha mezcla por la interacción de la agitación. En el proceso mejorado, la mezcla que entra a la columna desfibradora lleva aproximadamente el 20% adicional de material a separar con respecto al proceso convencional. El desfibrado, como les digo, ya viene pues cocido, digamos, las partes que se van a utilizar
tanto como la fibra de mesocarpio como la fibra de arrakis, que luego que son pasadas por un tipo de ventiladores o unas rejillas en los cuales van clasificando de acuerdo a su tamaño, que van cayendo de acuerdo al tamaño, pasando por las rejillas, y luego la otra parte, que es la fibra de arrakis, es la que va siendo como una especie de caña molida, algo así, entonces que forma lo que es la torta. Entonces, luego esta también es triturada para luego ser extraído también la cantidad de aceite contenida en ella. Número 6, la palmistería. El objetivo de este proceso es la obtención de la almendra o palmiste del fruto de palma aceitera, para lo que se somete la torta, como les mencionaba, fibra y nueces que sale del prensado a una serie de operaciones continuas, como ser secamiento, separación física, nuez fibra, desfibración, molinería y limpieza. La almendra limpia y seca es aprovechada en la sección de extracción de aceite de palmiste para extraer el aceite y la torta de palmiste, como les mencionaba. Las rompedoras de nueces rompen y dejan una mezcla de almendras y cáscaras que pasan por el sinfín de mezcla trituradora al sistema neumático. Doble separador de partículas finas y cáscaras, es decir, separa las almendras de las cáscaras y las partículas finas, usando el principio de ventilador y el respectivo ciclón. Número 3. Las cáscaras caen por gravedad al silo del almacenamiento de las cáscaras para su posterior despacho. Las almendras, el 4, libres de cáscara, son llevadas por un transportador tipo sinfín y un elevado cangilones hasta un silo secador de almendras donde se condicionan con respecto a la humedad y secado. Número 7, la generación de vapor, ¿verdad? O caldera. Este siempre es el que está dando, ¿verdad? Esa temperatura, ¿verdad? Que funciona a base de agua a los diferentes procesos que se le dan a las fibras o a la nuez para, para la extracción del aceite. El objetivo del funcionamiento de una caldera es la producción de vapor para ser empleado como fuente de calor en los equipos de la planta de extracción de aceite de palma y extracción de aceite de palmiste. Sí aplica. Se utiliza como combustible mesocarpio más arrakis, generado por el mismo proceso cuya combustión permite el calentamiento indirecto del agua hasta su evaporación. El vapor que se forma a temperatura y presión elevadas es llevado a las diferentes secciones de la planta por un sistema de tuberías y válvulas para la generación de vapor, como decir gas, como forma de gas el vapor. De vital importancia para el proceso se usa una caldera piroacuatubular y que usa como combustible la fibra que genera el mismo proceso. La calidad del vapor es del tipo saturado. Número 8, almacenamiento del aceite de palma. El aceite crudo de palma obtenido en la clarificación es depositado en los tanques de almacenamiento, con la más baja proporción de humedad para preservar su calidad durante su almacenamiento. Número 2, los tanques de almacenamiento cuentan con serpentines de vapor para poder mantener una temperatura media de 60 grados centígrados, evitando el deterioro de la calidad del aceite y facilitando su posterior despacho en los carrotanques. Para garantizar un aceite libre de impurezas en los despachos de aceite se recomienda que la conexión de la succión de la bomba de despacho esté ubicada a un nivel tal que esté por encima del nivel de sedimentación. Y número 9, el segundo prensado, ¿verdad? En este segundo prensado, la cantidad extra de humedad de aceite que está en las fibras es extraído para obtener el 100% del aceite contenido en las bellotas y en las fibras que tienen la bellota de las palmas. Las fibras de prensado, fibras de mesocarpio, fibras de arrakis contienen aceite residual. Es el que posterior queda todavía de humedad en cada una de estas fibras, que tradicionalmente se ha tomado como una pérdida de aceite anormal. En el proceso mejorado vamos a recuperar aproximadamente el 66% del aceite perdido en las fibras y en los raquis. Las fibras son descargadas por excusa del ciclón del sistema de separación neumática al transportador de alimento al digestor de segundo prensado. En el digestor se realiza un proceso similar al de primer prensado con la adición de agua caliente. Una vez que ya se han obtenido todos los aceites, el aceite de palmistería o el aceite de palma, se aplica el de palmistería, estos son llevados a los tanques. Posteriormente de allí son cargados a los diferentes camiones tanques
que son transportados a las fábricas industriales que posteriormente van a utilizar este aceite como principal materia prima para los diferentes productos que tienen que ver con el aceite. Entonces, ese es el proceso que conlleva, ¿verdad?, la extracción del aceite de palma africana. Cabe destacar que antes de comenzar todo el proceso, ¿verdad?, la caldera o, o la fuente de vapor debe entrar en un proceso de precalentamiento, por lo menos de unos 30 minutos, en donde el vapor, ¿verdad?, llegue a su temperatura indispensable para poder llevar a cabo todos los procesos que se dan para la extracción final de este aceite. Hay que recordar de que desde el principio todos son pasados por, este, por esta caldera, o es decir, por este vapor de agua, ¿verdad? Que es alimentado principalmente con agua, ¿verdad? Que es estas grandes empresas, grandes industrias obtienen esta agua del subsuelo para luego ser tratadas para que posteriormente esta sea utilizada para como combustible para la misma industria que ellos poseen. Así que espero que este video les haya servido de algo. Muchas gracias. Será hasta la próxima ocasión. Feliz tarde.